están? Yo soy Damaris García, bienvenidos a otro episodio de Hablemos. Hoy en esta ocasión quiero platicar con ustedes acerca de un tema que para mí se me hace muy importante e interesante y tiene que ver con la juventud mormona. Yo por mucho tiempo tuve en mi mente ese dilema de que si era realmente algo sano ser un joven mormón, si realmente era algo positivo, si realmente era algo seguro, pues psicológicamente, emocionalmente, físicamente, pues ser un joven mormón. Esta idea me surgió muy fuerte cuando yo pasé por mi época de negación, así le digo, ¿no? O sea, esa época donde yo ya razonaba, yo ya entendía, pues mentalmente razonando, que la iglesia no era la iglesia verdadera. Pero aún así, pues la iglesia era parte de mi identidad, era mi sociedad, era mi mundo. Entonces yo estaba buscando formas de no irme, formas de poderme quedar, o sea, alguna razón fuerte por la que yo pudiera quedarme en la iglesia. No sé si todos pasan por esta experiencia, pero yo sí pasé por esto. Y una de las ideas que me surgió muy fuerte fue eso, de mi juventud, porque, bueno, yo me bauticé cuando tenía 14 años. Entonces yo pensaba, decía, bueno, yo me pude librar de muchos problemas, de muchas situaciones difíciles que muchos jóvenes pasan gracias a la iglesia. Y es que tiene que ver con esa enseñanza que nos dan en la iglesia. O sea, digamos, si eres una persona que ante los ojos de la iglesia eres exitosa, por decirlo de alguna manera, es gracias a la iglesia, es como eres lo que eres por la iglesia. Obviamente si te empieza a ir mal, empieza a tener pruebas, bueno, bien pueden ser pruebas de Dios o bien puede ser tu culpa, ¿no? Y muchas veces dejamos fuera la iglesia. Pero sí, entonces yo decía, claro, o sea, a mí la iglesia me ayudó mucho en mi juventud, es un buen lugar, o sea, era una idea muy fuerte que yo tenía y yo la trataba de usar como, ahorita yo digo, un pretexto para no irme de la iglesia. Ahora, mi experiencia es un poco intensa porque, bueno, como les digo, yo me bauticé a los 14 años y un año después de haberme bautizado, me fui a la preparatoria mormona que estaba en la Ciudad de México. Era un internado mormón y bueno, pues allí pasé 3 años de mi vida, años muy cruciales en la vida de una persona, ¿no? De formación. Como les digo, yo creo que es importante este tema porque cuando eres joven eres una persona muy moldeable y muchas de las cosas que te enseñan, pues tú las absorbes como esponjita, absorbes todo. Y allí fue donde yo aprendí la mayoría de lo básico de la doctrina mormona y también allí fue donde yo muy fuertemente me sumergí a lo que fue pues no la doctrina, sino la cultura mormona. Y comento esto del benemérito porque, bueno, la iglesia mormona en sí tiene muchísimas reglas que, bueno, te las manejan como mandamientos modernos por la revelación moderna que ellos creen, pero pues en realidad es una serie de reglas que mantienen el control de la membresía. Y mencionó lo de benemérito porque yo considero que en la preparatoria pues era un poquito más extremo. Y bueno, pues mi influencia, ahora sí que en mis primeros años, tanto de miembro y en mis años de juventud, pues la obtuve de ahí, de la Escuela del Benemérito de las Américas. Ahora, yo quiero enfocarme en dos puntos que yo considero son como básicos, que se nos inculcan mucho cuando eres hombre o mujer joven. Uno es la disciplina, ¿no? La obediencia, y el otro es lo que nos inculcan, cómo se nos inculca ver a nuestros líderes. O sea, ese respeto a la autoridad. Como joven, a nosotros pues nos prácticamente nos daban una línea, ¿no? O sea, te marcaban una línea muy derechita a seguir, pues que obviamente te iba dictando lo que debes hacer y lo que no. Y bueno, yo considero que en general en la sociedad así estamos acostumbrados a vivir.
Considero que, no sé, estamos muy arraigados a un sistema coercivo de educación, tanto en la casa, en el trabajo, en las escuelas, y obviamente en las religiones. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que nos dan una lista, ¿no? De esto es lo bueno, esto es lo malo. Si haces lo malo, pues te toca tu castigo y si haces lo bueno, pues probablemente te toque un premio. Ahora, obviamente lo bueno y lo malo, pues dependiendo de lo que cada organización considera como bueno o como malo. Digamos, lo que es malo para la iglesia mormona no es malo precisamente para la iglesia católica. Entonces, pues allí ya depende mucho de en qué organización estás. Y esa parte de análisis, esa parte de mejor enseñar al joven a concientizarse, a razonar el por qué una cosa puede ser buena o el por qué una cosa puede ser mala, está fuera de lugar. O sea, eso no se inculca. Simplemente en la iglesia mormona es esto es lo bueno, esto es lo malo y allá tú sabes. De hecho, yo me acuerdo que en mis años de juventud nos enseñaban muchísimo eso de que la ley del cielo era la obediencia. O sea, básicamente es esa enseñanza de a veces no entiendes por qué, pero se te está pidiendo por parte de tus líderes, entonces tú simplemente obedece y hazlo. Digamos que se creía que esa era una forma de tal vez mantener a los jóvenes seguros, pero la cosa es de que la vida no es esa burbujita, la vida es otra cosa. Y yo considero que es mejor concientizar a los jóvenes, pues para que en un momento dado puedan definir por ellos mismos lo que conviene y lo que no conviene. Ahora, en la iglesia mormona, los jóvenes son sometidos a una serie de reglas muy estrictas. Y yo creo que tiene que ver también con esto de que el hombre natural es enemigo de Dios, ¿no? Y desde chiquito te enseñan eso. Por ejemplo, ¿qué reglas? Por ejemplo, obviamente no fumar, no tomar, no hacer drogas, no tener relaciones sexuales antes de casarte, todo esto, ¿no? Que bueno, en realidad no solo se le pide a los jóvenes, se le pide a todos los miembros de la iglesia. Y en la iglesia mormona, pues como les digo, es de alta demanda y se meten muchísimo, muchísimo en tus decisiones, en tu vida. Ahora, yo no estoy diciendo que muchas de estas cosas sean buenas. Por ejemplo, usar drogas no considero que es algo saludable, no creo que es algo bueno. Pero el problema que yo veo es cuando al joven se le dice, bueno, si tú lo haces, eres un pecador, lo que para otras personas fuera de la iglesia mormona puede ser, no sé, tener una experiencia, puede ser una experiencia de aprendizaje, puede ser, no sé, un momento de curiosidad, puede ser parte de la vida normal, parte de la formación de una persona. En la iglesia mormona al joven se le dice pues que es un pecador y que simplemente si no se arrepiente entonces pues su salvación, el hecho de estar con su familia eterna y todo esto está en juego. Ahora yo en este punto de mi vida creo, y bueno, no me toca juzgar a nadie, pero yo creo que no hay nadie, o sea, no hay joven que realmente se haya ido por esa línea tan recta. Y no solo jóvenes, o sea, no hay obispos, no hay presidentes de estaca, no hay setentas, no hay profetas, no hay apóstoles que se hayan ido por esa línea recta. Pero cuando tú eres joven, tú piensas, eres muy ingenuo y piensas que tal vez, híjole, fallé en esto, híjole, soy el único, híjole, no, sí, me tengo que arrepentir. Y si hay por allí algún papá o mamá que diga, no, sí, mi hija sí o mi hijo sí, pues a mí, en mi lógica, mi opinión personal es que más bien pueda ser que haya un problema de confianza, un problema de comunicación y que los hijos no sientan esa confianza de hablar con los papás y decir, ¿sabes qué papá? ¿Sabes qué mamá? Probé el cigarro, ¿sabes qué, mamá? Probé una cerveza, o ¿sabes qué, mamá? Vi una película con una escena no apropiada. Fíjense, estoy hablando de probar, o sea, de probar, no me estoy yendo a una cosa pues más drástica como ser alcohólico, ¿no? O ser drogadicto, o sea, y caer en una adicción así.
Estoy hablando de probar. O sea, digamos que en la iglesia se cree mucho eso de mantenerlos así, mantener al joven así, 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 porque si lo prueba, híjole, ¿qué tal si le gusta y se va por el mal camino? O sea, como que menosprecian nuestra inteligencia o la inteligencia de los jóvenes. Ah, es que todavía me siento joven, pero sí, como que menosprecian esa inteligencia o esa capacidad del joven de decir, ¿sabes qué? Lo probé y no me gustó, lo probé y me sentí mal. O sea, lo menosprecian y es mejor esa idea de tenerlos aquí agarraditos, agarraditos, con, digamos, también la ingenuidad por parte de los padres y de algunos líderes, supongo, de que jamás lo van a hacer o de que no lo han hecho. Ahora, hablando del arrepentimiento, en la iglesia mormona existe esto, ¿no? Del arrepentimiento, de que si haces una de estas cosas, te tienes que arrepentir. Para mí el arrepentimiento es de lo peor, de las peores prácticas que se usan en la iglesia. Bueno, una de las peores, porque tiene mucho que ver con hacerte pasar vergüenza. Ajá, lo que te dicen que es la tristeza según Dios. No es más que hacerte pasar una vergüenza, hacerte pasar un pesar que la verdad muchas veces es innecesario. O sea, si se ponen a pensar qué es el pecado de un joven mormón, el pecado de un joven mormón es haberse masturbado, es haber probado una cosa o la otra, como les digo, haber visto una película con algunas escenas, o ver pornografía, o pasarte de la línea con tu novia, con tu novio. Eh, digamos, son situaciones que realmente no tienen por qué hacerte sentir la vergüenza que muchas veces te hacen pasar. Volviendo a esto de que, por ejemplo, en la escuela mormona que yo fui al Benemérito, la preparatoria, o sea, les voy a contar una anécdota de qué tanto es el control que ejercen sobre de ti. Y aquí por eso les digo, depende. Yo tuve una supervisora pues algo estricta en mi primer año y no a todos nos tocó lo mismo. O sea, otras supervisoras en la preparatoria eran más relajadas, ¿no? Pero bueno, una anécdota que me ocurrió a mí fue que yo usaba pulseritas de esas que son tejidas, me gustaban. Y la hermana me llamó y me dijo que me las tenía que quitar, ¿no? Porque esas pulseras eran para vagos y que pues yo era una señorita y no debía estar usando esas pulseras. Por eso les digo, como en la iglesia hay reglas, pero en el benemérito a mí mi experiencia fue un poco más estricto, más allá de lo que la misma iglesia establece. Otra experiencia, por ejemplo, yo pues tenía mi grabadora y tenía discos de música de esa, de rock en español, de Maná, de Enanitos Verdes, de todos esos. Y ya saben que Enanitos Verdes tiene una canción que dice borracho y loco y mi corazón idiota. Y bueno, pues yo ponía mis canciones, híjole, pues la hermana, imagínense, o sea, igual me quitó mis discos por esas palabras, ¿no? Yo escuchaba música a veces de reggae o así, y igual, o sea, me decía, no, es que eso es para vagos, y bueno, yo en esa época, pues imagínense, sí, yo, sí, hermana, aquí están mis discos, aquí están mis pulseras. Entonces, ¿cómo siento yo, pues, que te quieren apagar esa, no sé, tu identidad, algo que realmente, a ver, en serio, era malo ponerme mis pulseras, era malo escuchar esas canciones, o sea, pero bueno, entonces podríamos pensar que esto es algo leve, no es algo leve, pero realmente cuando eres joven, yo siento que este tipo de control, este tipo de acciones hacia el joven, apagan la luz, apagan pues tu espíritu de juventud, ¿no? Poco a poquito. Y claro que depende mucho de ti como joven. Ahorita que yo lo pienso, creo que yo estaba muy vulnerable porque, como les digo, pues estaba recién converso y todo.
Y realmente todo lo que me decían yo lo quería obedecer y lo hacía. Pero obviamente sí me acuerdo, había jóvenes que eran más rebeldes y que no se dejaban o así. Y bueno, eran mal vistos, ¿no? Pero pues ahorita digo, híjole, ¿cómo no fui tan así como desde el principio? Ahora, yéndonos un poco más allá para analizar un poco las consecuencias que todo este tipo de educación trae o puede traer a un joven, les voy a contar apenas acabo de ver un documental que se llama Believer, está en YouTube y allí tocan diferentes anécdotas de diferentes personas. Y hay una de un joven que se fue a BYU, tenía su novia, entonces ellos tuvieron relaciones sexuales mientras estaban estudiando en BYU. Y como desde joven, desde niño, desde chiquito, te inculcan que tú tienes que confesar. Si tú cometes un pecado, de acuerdo a la iglesia mormona, pecado, pues lo tienes que confesar a tu autoridad. Entonces este joven fue, lo confesó y parte de su castigo, pues lo corrieron de BYU. Ahora, al joven le dijeron, no te puedes acercar a la escuela, no te puedes relacionar con tus profesores, etcétera. Y bueno, lo hicieron pasar pues una vergüenza grande, ¿no? ¿Por qué es una vergüenza grande? Porque tu comunidad, tú piensas que es el mundo, pero es bien chiquito. Y obviamente todo el mundo habla y dice una cosa y dice y dice. Entonces yo me pongo a pensar, ¿no? La presión de este joven. Ahora, él no solamente estaba cargando con su propia culpa. Ajá. Porque bueno, paréntesis. Dentro de la iglesia mormona, tener relaciones sexuales fuera del matrimonio es exactamente igual que asesinar. O sea, es el mismo nivel de pecado, es el mismo nivel de maldad. Ajá. Entonces, este joven cargaba con esa culpa, pero yo también pienso que él estaba pensando pues en su novia, en lo que la muchacha también pues podría estar pasando. El punto es de que fue muy grande la presión que el muchacho optó por el suicidio. Él se suicidó y mucha gente no entiende tal vez o sí no nos puede comprender por qué. O sea, ¿por qué razón llegar a ese punto, a ese extremo de un suicidio? O sea, ¿por qué es tanta la presión? No se comprende, pero les repito, cuando eres parte de una iglesia de alta demanda o de una secta, de verdad el control mental es bien fuerte y por eso creo que es bien importante hablar de estos temas acerca de los jóvenes, porque como, pues sí, o sea, están en un riesgo muy grande. Aquí lo irónico también tiene que ver con que, ¿quién te aplica esos castigos? Alguien que también es indigno, alguien que también es pecador como nosotros, o sea, pecador a los ojos mormones, ¿no? A los ojos de la iglesia mormona. Experiencias como la de este joven son muy comunes en Estados Unidos. Se escucha muchísimo este tipo de finales, de suicidios. Y yo me pongo a pensar como qué tanta fue la presión que sintió este joven. Yo fui una persona afortunada porque mi mamá, mi papá siempre fueron de mente muy abierta y yo la verdad sí tenía mucha confianza de siempre decirle a mi mamá, sabes qué mamá, me porté mal, hice esto, me porté bien, hice esto, ¿no? Pero yo pienso que a veces en las familias mormonas no hay esa confianza, se pierde. Y esto me lleva al otro tema, al otro punto que tiene que ver con lo del liderazgo en la iglesia. Desde que tú estás muy joven, a ti te enseñan de que, bueno, los líderes pues son llamados por Dios. Ajá. De hecho, fíjense, en la iglesia mormona hay esta práctica que es eso de apartar a la persona para que pueda ejercer el cargo de liderazgo que se le va a dar. Entonces ellos te meten a un cuarto con el obispo y los consejeros, así personas con el sacerdocio, y te ponen las manos en tu cabeza, ¿no? Y te dan una bendición donde te dicen, bueno, que tú vas a ser apartada, o sea, que vas a estar como quien dice consagrada
para actuar a favor, ¿no? De tu encargo, de tu liderazgo que se te está dando. Y yo pienso es algo psicológico tanto para ti como cuando eres apartado, como para los miembros que te vean a ti que ya fuiste apartada. Y sí es de verdad, porque bueno, a mí me apartaron algunas veces para hacer algún llamamiento y tú sientes de que ahora sí, ya estoy lista, ya tengo como quien dice ese poder, ¿no? Ya tengo eso que necesito para poder ejercer mi liderazgo en lo que a mí me toca. Y los miembros obviamente vemos lo mismo, o sea, el obispo fue apartado, fue llamado por Dios, ¿no? Entonces, como que esto es algo psicológico, tanto, como les digo, para las dos partes. Entonces, tú como joven, tú ves a tu obispo así y volvemos, eres bien ingenuo y tú piensas que al obispo no lo puedes engañar. Tú piensas que pues el obispo tiene este como manto, ¿no? O esta revelación tan poderosa y tan directa con Dios, que si tú vas a una entrevista con él va a saber si tú le estás mintiendo. O que si tú no le dices algo malo que hiciste, él sabe que tú lo hiciste, porque tiene este poder divino. Ajá. Y no es cierto, o sea, eso es falso. Pero tú como joven, tú sí lo crees. Entonces, muchas veces sucede que el joven, no sé, hace alguna cosa, ¿no? Prueba un cigarro. Y no es suficiente para el joven ir con sus padres y decirles, papá, mamá, probé el cigarro. No, no es suficiente. El joven siente que tiene que ir con el líder, con el obispo. Y es que es lo que se inculca, que tú tienes que ir con tu líder. Y obviamente es parte del control de la membresía, del orden, por llamarlo de alguna otra manera, pues de que todos sepan de ti, ¿no? O sea, sepan lo más que se pueda de la persona. Entonces, por esa razón, bueno, tú tienes que pasar y decirle al obispo, ¿sabes qué, obispo? Hice esto, hice aquello. De hecho, a veces los obispos dicen, hey, no, no tienes que venir por una cosa así, o sea, son por cosas más graves, porque tanto es la falta de criterio de muchos de los miembros de la Iglesia Mormona que no sabes, de verdad, o sea, estás en el conflicto de, hice esto, ¿tengo que ir o no tengo que ir? ¿Me tengo que arrepentir de eso con el obispo o lo puedo hacer yo sola? O porque exactamente no se inculca el criterio. Entonces, ¿qué sucede en la familia? En la familia sucede que puede llegar a ser que el joven tenga más confianza o sienta una mayor autoridad del obispo que de sus padres, que sienta más la necesidad de ir con el líder religioso que con sus padres. Puede ser que hasta el obispo sepa más cosas de los hijos, de tus jóvenes, que tú mismo como padre. Y entonces allí se rompe esa relación, esa confianza, ese control que tú debes de tener pues dentro de tu familia, o sea, esa comunicación se rompe. Y tú te pones a pensar como, ¿quién realmente pues está manejando o está llevando a mi familia? ¿Nosotros como familia o los líderes de la iglesia? Creo yo, es delicado. Lamentablemente, como en cualquier otra organización humana, la iglesia mormona, los líderes, pues muchas veces sí se la creen, ¿no? De soy el líder. Y entonces se cae pues en el abuso de autoridad, abuso psicológico hacia los miembros, abuso sexual, físico hacia los miembros. Y entonces, pues allí es donde las cosas pues se pueden poner aún peor. Y los jóvenes yo considero están más vulnerables por la edad, simple y sencillamente por eso. Especialmente si a ti desde chiquito te enseñaron que respeta a tus mayores, o sea, desde allí pues ya es un mayor y tú lo ves más grande y lo ves con el manto y lo ves con esto y con lo otro, entonces estás muy vulnerable. Y desafortunadamente en la iglesia mormona, cuando suceden este tipo de abusos, la iglesia siempre apoya al líder. Y lo que uno como víctima pueda decir, la verdad no sirve. Y es lamentable porque en muchas ocasiones aún la membresía apoya al líder. Es increíble, pero sucede. Y la iglesia
suelta el dinero, suelta lo que tenga que soltar para que la noticia sea lo menos viral posible, etcétera. Entonces yo le diría a los jóvenes con mucha responsabilidad y con mucho cariño de que jóvenes, yo la verdad sí creo mucho en la juventud y creo mucho en la juventud de ahorita. Yo sé que muchas personas mayores dicen, ay, esta juventud loca de estos días, no saben ni qué, y pues los tachan de muchas cosas, ¿no? De que son muy frágiles, de... Yo la verdad es que yo sí creo mucho en la juventud y creo que la juventud ahorita está muy despierta. Creo yo que, no sé, nuestras generaciones, la mía, no sé, las anteriores, todavía más, estábamos como que más sometidos, más cerrados, menos despiertos, nos hacían, pues, nos hacían tontos más fácil, es la verdad, o sea, pero ahorita los jóvenes, la verdad es que tienen alcance a muchísima información. Digamos, para nosotros, para muchos de nosotros, nuestro mundo era nuestra colonia, nuestra pequeña ciudad, nuestro pequeño pueblito, ¿no? Y para los jóvenes de ahorita no necesitan salir del país, no necesitan salir de su ciudad, ya están conectados. Ajá, ahora, eso es algo que yo he experimentado, pues al haberme ido de México, salir, pasar por un montón de dificultades como migrante y todo eso, la verdad es que se te expande la visión, se te expande la visión. Entonces los jóvenes de ahorita como que ya tienen eso, ya tienen ese alcance simplemente con un teléfono, con una computadora. Entonces, a veces yo pienso que no es que los jóvenes de ahorita, ay, no, es que nosotros nos estamos quedando atrás, nos están ganando y no los podemos comprender. Y yo, jóvenes, si algún joven me está viendo o me viera por casualidad, yo les digo que hay que echarle muchas ganas y hay que usar nuestro criterio, hay que ser inteligentes, razonar, por qué una cosa me afecta, por qué otra cosa es buena o mala, o sea, hay que pensar, yo realmente no quiero dar la impresión de que pues le estoy diciendo a los jóvenes, hay que vivir la vida loca o así, ¿no? No, no, para nada. Hay que vivir la vida, hay que conocer, hay que experimentar, pero hay que ser responsables también. La verdad es que yo no minimizo la inteligencia, la capacidad de los jóvenes de razonar lo que les conviene, lo que no les conviene y de que ellos puedan decidir bien, o sea, esto es bueno, esto es malo, esto me afecta, esto no me afecta, esto le hago daño a alguien más, esto le hago... De hecho, esa es una de las reglas que yo uso mucho para tomar una u otra decisión. Digo, a ver, si hago esto, le hago daño a alguien más, a quién más afecto, me afecto a mí misma. Y yo la verdad sí tengo mucha esperanza en la juventud de ahorita. Y yo me siento como hasta como agradecida de que yo haya abierto mis ojos, digamos, en una edad joven y de que yo pueda finalmente poner en práctica mi criterio, porque realmente yo siento que estar sometido, estar en la iglesia, en mi caso en la iglesia mormona, es una cosa, o sea, estás así y realmente no te deja ver ahora sí que la maravilla del mundo, ajá, y poder distinguir que hay cosas, ¿no? Que no son malas, que aunque te lo diga tu líder religioso, no es cierto, no, no son malas, no te van a llevar a una perdición. Y también muy importante para mí es que tengo una comunicación muy estrecha con mi familia y entonces yo puedo compartir, puedo platicar, puedo seguir aprendiendo. Y la verdad es que me encanta, la verdad es como que se siente un tipo de, como de libertad. Y bueno, pues yo les agradezco mucho que vean los videos, su apoyo. Si les gusta el contenido, por favor, compartan los videos, suscríbanse, den like al video. También ya saben que si quieren participar aquí, el canal está abierto. Y pues en cuanto a este tema, hay muchísimo, como siempre digo, en cada video digo lo mismo, pero es que hay muchísimo que decir acerca de estos temas. Y me encanta ver los comentarios.
por favor ayúdenme a enriquecer el tema, comenten, díganme qué opinan, díganme, cuéntenme experiencias de cuando ustedes eran jóvenes, no sé. Y vamos a seguir en contacto creando contenido y pues muchísimas gracias. Y pues me quedo emocionada, no sé, como que cuando hago videos así me vienen muchas emociones, muchos sentimientos, pero bueno, vamos sacándolos poco a poco. Y bueno, pues muchas gracias amigos y pues estamos en contacto y nos vemos en un próximo video. Bye bye.